Buenos días a todos. De parte de Software Shop les doy la bienvenida a este webcast en el cual vamos a hacer una revisión de los conceptos y utilización del análisis de contagio. Mi nombre es Cristian Camilo Rincón Romero y el día de hoy los voy a estar acompañando en esta hora en la revisión del tema que les acabo de comentar. Entonces, como les venía mencionando, vamos a hacer una revisión de lo que es el análisis de contagio y cómo Stata nos permite eh, hacer análisis de este fenómeno financiero. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra sesión del día de hoy? Vamos a aprender un modelo econométrico que nos va a permitir determinar la presencia de contagio en los mercados de acciones. Eh, Vamos a tratar de entender cómo se da el proceso de contagio en los mercados financieros y vamos finalmente, pues el principal objetivo es fortalecer el uso de Stata, el software estadístico en este caso, para la solución de problemas de análisis de contagio. Entonces, ¿qué entendemos como contagio? Contagio es el aumento significativo de la vinculación entre mercados a razón de un shock que va a afectar uno o más países. Sin embargo, debemos tener cuidado con confundir dos términos o dos fenómenos existentes en los mercados financieros. El primero se debe distinguir entre la interdependencia. La interdependencia hace relación a que ya antes del shock, antes de la crisis, existe alguna relación existente entre dos mercados financieros. Supongamos que Colombia y Perú, los mercados financieros de Colombia y Perú tienen algún tipo de relación y están algún tipo de dependencia entre estos dos mercados. Entonces, si hay una crisis, pues evidentemente esa dependencia va a ocasionar que haya, digamos, una crisis en Colombia, esa dependencia va a ocasionar que tenga efectos sobre el mercado de acciones de Perú. Pero entonces, digamos, esa relación está incluso antes de la crisis. No fue a causa de la crisis, sino antes de la crisis había una relación entre esos dos mercados que ocasionó que las consecuencias en Colombia se vieran reflejadas en Perú después de la crisis. Y ese no es el tipo de relaciones que queremos modelar en este caso. Contagio hace relación, por otro lado, a una vinculación existente y significativamente importante luego de un choque. Es decir, supongamos Colombia-Argentina, otro caso, que aparentemente antes de una crisis las relaciones entre el mercado financiero entre Colombia y Argentina no mostraban ninguna relación. El modelo en cómo se comportaba, la forma en cómo se comportaban esos dos países, los mercados financieros de dos países, eran totalmente independientes. Pero una vez hubo una crisis en Colombia, resultó que eso ocasionó o hizo que hubieran consecuencias en el mercado financiero argentino. Entonces ahí sí estamos hablando de contagio. Una vez se dio la crisis en Colombia, eh, se empezó a visualizar una relación significativa, una vinculación significativa entre los mercados de Colombia y Argentina. Y es ese tipo de comportamiento que nos interesa. ¿Listo? Modelar y ver qué tan significativo es la relación existente entre dos mercados financieros una vez hay un shock o una crisis en algún país y qué efecto va a tener esto en estos qué efecto va a tener este suceso de un país en otros países. Entonces, eso es lo primero que debemos tener en cuenta, diferenciar entre interdependencia y contagio, que lo que nos interesa en este caso es modelar contagio financiero entre los países. En este sentido, una vez, pues digamos, identificamos que existe el contagio, debemos tener en cuenta que inicialmente el contagio no se concebía como algo que existiera en el mercado financiero. Se creía que lo que sucedía en un país era totalmente independiente de lo que sucedía en otro país en términos de los mercados de acciones y mercados financieros. Sin embargo, a raíz de las diferentes crisis financieras que se han ido presentando en el mundo, como la del 2008, las crisis de la deuda en los años 90 en los países latinoamericanos y la crisis hipotecaria en Colombia, por ejemplo,
ha sido evidente en el ámbito académico, financiero y experimental que hay algún tipo de relación entre las economías, y más en estos tiempos o en los últimos años que se ha ido intensificando eh, la posibilidad de que los diferentes inversionistas tengan la capacidad de accionar o tener acción en diferentes mercados. Esa interconexión entre diferentes mercados ha ido mostrando y ha ido evidenciando que existe una mayor o que existe un fenómeno de contagio entre mercados. En ese sentido, pues digamos, se han desarrollado diferentes alternativas que han permitido determinar en las finanzas si existe el fenómeno de mercado, el fenómeno de contagio, si estamos en presencia de, de un riesgo de contagio y de contagio de crisis en algún mercado financiero. Estas medidas desarrolladas las tenemos enlistadas aquí en la presentación. La primera es coeficientes de correlación entre mercados. La segunda es la utilización de modelos Archie-Garch para, para visualizar contagio. Y la tercera es Hager Moments Contagion, que es otra medida para hacer análisis de contagio. La primera opción que tenemos ahí, pues digamos, el ejercicio del día de hoy en la que vamos a realizar en esta tabla, lo vamos a hacer basado en un modelo Archie-Garch. Sin embargo, para que lo tengan en mente, el primer coeficiente de correlación entre mercados está basado en hacer una revisión del coeficiente de Pearson, una corrección al coeficiente de Pearson, incluyendo la heterocedasticidad del modelo, en el cual mediante ese coeficiente de Pearson se quiere revisar si existe una diferencia estadísticamente significativa entre la correlación entre dos mercados antes y después de la crisis, utilizando el coeficiente de Pearson modificado. ¿Listo? El modelo Archie-Garch, que es el que vamos a revisar, pues ya vamos a ver cómo está estructurado y especificado este modelo. Entonces, como ejemplo para nuestro ejercicio del día de hoy, para mirar fenómeno de contagio, vamos a utilizar la crisis financiera del 2008, que tuvo lugar en Estados Unidos, con lo de la que pues, todos conocemos, o pues para que conozcamos, con la crisis de la subprime y de lo de las derivados en base a las hipotecas. Para nosotros hacer la revisión de la crisis en Estados Unidos, vamos a utilizar un índice de comportamiento de la industria en Estados Unidos, que es el Standard & Poor's 500, es un índice muy conocido sobre el desempeño de la industria en Estados Unidos. Y lo que vamos a hacer es revisar si hubo un contagio desde Estados Unidos a tres mercados de países diferentes. Uno, el Reino Unido, mediante el índice de empresas del Reino Unido, que es el FTSE 100, que también mide, es un índice formado con 100 empresas del Reino Unido. Vamos a ver si hubo contagio a Alemania mediante el índice DAX 30, y lo vamos a hacer la misma revisión con Japón mediante el índice Nikkei 225. ¿Listo? Entonces ese es nuestro ejercicio. Vamos a ver cómo los efectos que hubo sobre, o diga, la crisis evidenciada mediante el Standard & Poor's 500, si tuvo un contagio con esos otros tres mercados eh, visualizado a través de los índices de cada uno de esos tres países. ¿Listo? Aquí tenemos en pantalla la especificación del modelo. Esto lo vamos a revisar muy por encima. Si ustedes quieren revisar a detalle cómo está la parte algebraica y matemática de este modelo, en la bibliografía lo pueden encontrar. Aquí el ideal es que miremos el uso en Stata. Este modelo fue desarrollado por Changjong y Lin en 2007 para explicar el fenómeno de contagio durante la crisis asiática de 1997. Este es un supuesto muy importante, y ellos que ellos suponen un modelo Garch 1.1. ¿Listo? Arch-Garch 1.1. Y el modelo es como sigue. Tenemos la primera fórmula que nos dice, se está modelando los retornos de los índices en este caso. El retorno de los índices en función de el valor que ese retorno tuvo en un periodo pasado, ese es uno de los efectos del retorno, y el efecto que tiene los retornos de un periodo pasado del país de origen de la crisis. Por ejemplo, si aquí estuviéramos mirando el retorno de la acción del índice del Reino Unido,
el FTS de 100. Entonces, el FTS de 100 depende del valor de los retornos que tuvo ese índice en un periodo pasado y el efecto que tiene el Standard & Poor's 500 en nuestro ejemplo de un periodo pasado en el retorno de hoy. ¿Listo? Entonces, esa es la función que nosotros vamos a calcular mediante un modelo Garch y tenemos evidentemente pues nuestro término de error, que al ser un modelo Garch resulta que el término de error tiene una media constante pero no tiene una varianza constante, que por eso pues digamos ahí estamos hablando que estamos en presencia de heterocedasticidad y por eso mismo se utilizan modelos Arch y Garch. Entonces, como no tiene una varianza constante, tenemos la forma funcional de la varianza. ¿Cómo está entonces, si no es constante la varianza, cómo está cambiando mi varianza? Y esta es la forma funcional de la varianza. Como es un Garch 1,1, entonces la varianza va a depender de un periodo rezagado de la misma varianza y va a depender de las perturbaciones al cuadrado un periodo pasado. Por eso pues es Garch. Esto lo hace ser un Arch 1, este primer 1 que tenemos acá, y este segundo término hace que sea un Garch 1,1. ¿Listo? Se le incluye esta sumatoria. Esta sumatoria es unas variables dummy que indica el momento en el que estamos. Variable dummy que toma valores de 1 a 3, donde 1 es el momento antes de la crisis, 2 es el momento durante la crisis, y cuando la variable dummy toma el valor de 3, es el momento después de la crisis. ¿Listo? Entonces, dependiendo también del valor de mi variable dummy, pues en ese sentido se va a tener una varianza diferente. Pues que digamos es lo que estamos tratando de explicar. Si en realidad antes y después de la crisis el comportamiento de mis diferentes índices es diferente. ¿Listo? Por eso se incluye la variable dummy y es lo que vamos a desarrollar. Pues digamos de esta forma, ya quiero que avancemos en el ejercicio en Stata para que veamos toda esta formalidad, cómo se ve con datos reales y con nuestra estimación. Entonces, vamos a Stata. La base de datos con la que vamos a trabajar me la pueden pedir por correo, es Index. Para los que estuvieron en la sesión pasada, es la misma base de datos con la que trabajamos la semana pasada, en la cual tenemos pues los índices que vamos a utilizar, el Standard & Poor's, el DAX 30, tenemos las fechas y los índices para Alemania y Japón igualmente, y el Reino Unido. El código que vamos a utilizar ya lo tengo en un do file, que es este. Por la extensión del código, lo que vamos a hacer es, vamos a ir ejecutando línea por línea el código y les voy a ir diciendo qué se está calculando en cada línea. Entonces, el primer paso que nosotros vamos a realizar es la estimación del modelo Garch. ¿Listo? Que es esta primera línea que yo tengo acá, modelo Garch. Aquí tenemos el comando que se le da, mgarch, se le da mgarch, el m diciendo que es un modelo multinomial, porque tenemos varios índices, ¿no? Tenemos el DAX 30, el FTSE 100, el Nikkei y el Standard & Poor's. Entonces es un modelo multinomial con varias variables que vamos a modelar. En efecto, el do file se los voy a compartir, el que desee tener este do file para duplicar el ejercicio, mediante correo electrónico que se les voy a dar al final de la presentación, me pueden pedir este material. Entonces, aquí estamos haciendo la estimación del Garch. Es un Garch multinomial. Este elemento aquí que dice BCC me está indicando que la correlación es variable, que la correlación entre estas variables no siempre es la misma. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? ¿Listo? Antes de la crisis, se supone que estas economías no tenían ninguna relación, pero hubo una crisis y hubo un fenómeno de contagio. Lo que quiere decir que antes de la crisis hay una correlación y después de la crisis hay otra correlación. Y eso es lo que yo estoy tratando de determinar. Por eso le incluyo el BBC, dándole la opción a Stata de que es posible que exista una correlación diferente para diferentes periodos de tiempo. ¿Bien? Entonces ahí están las 4 índices con los cuales voy a hacer mi análisis y luego le estoy diciendo,
Esta base de datos está desde 1997 hasta el 2013, pero lo voy a acotar al periodo de tiempo que me interese. Entonces le voy a decir, hágame este análisis Garch entre enero del 2002 y diciembre del 2009. ¿Listo? Ese es el periodo de tiempo que yo quiero ver, para ver cómo se comportaba antes de la crisis y qué pasó justo después de la crisis. Entonces, y lo último que aparece en el comando es, le estoy diciendo entonces que es un arch1 y que es un garch1. ¿Listo? Que es el supuesto del cual les hablaba inicialmente, en el cual estaba basado este modelo. Este comando al final, no log, le estoy diciendo no me muestre las iteraciones, como esto está basado en un modelo, en una estimación de máxima verosimilitud. Entonces lo que le estoy diciendo aquí es no me muestre las iteraciones que hace, solo muéstrame el resultado con el no log. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutar ese comando, el modelo, selecciono el comando, la línea que quiero utilizar y le doy en correr, ejecutar selección. ¿Listo? Y el programa en Stata me va a ejecutar esa selección, el modelo Garch. ¿Listo? Se demora un poco mientras hace las iteraciones. Mientras termina de hacer las iteraciones, les voy a mostrar acá. Esta es la especificación del modelo Arch. Para los que quieran, pues digamos, profundizar un poco en qué está basado el modelo Arch, también les puedo pasar esta presentación. Lo que les quiero mostrar aquí rápidamente es, tenemos una forma funcional de mi variable y lo que estoy diciendo es que el término de error tiene una varianza no constante y que esa varianza no constante tiene una forma funcional. Esos son los modelos Arch, ¿listo? Para los que quieran hacer una revisión también de este tema, me pueden pedir información también acerca de modelos Arch y Garch. Me preguntan aquí mientras tanto si se toma la información sin estandarizar. Pues digamos, lo que pasa es que estamos trabajando con rendimientos, ¿no? Entonces, pues digamos, en cierta forma, todos los rendimientos están en términos porcentuales. Entonces, pues están dentro de la misma medida y la misma, pues digamos, no es necesario estandarizar porque estamos trabajando con la misma forma de medición, que son rendimientos. Los rendimientos están calculados como el logaritmo, como los rendimientos logarítmicos, digamos. Entonces, en ese sentido, no es necesario estandarizar esa información. Si nosotros estuviéramos trabajando con diferentes tipos de variables, con mediciones y métricas diferentes, sería necesario hacer la estandarización. Antes de hacer la interpretación de nuestros resultados, me preguntan en qué se diferencia el Arch y el Garch y cuándo utilizar el uno y el otro. Bueno, entonces, no es que exista diferencia entre el Arch y el Garch. El Garch es una extensión del Arch, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? El Arch me dice, la forma funcional de la varianza en el modelo Arch es los términos de perturbación elevados al cuadrado. ¿Cuántos rezagos? Pues depende del modelo que yo estoy haciendo. Entonces me está diciendo mi varianza depende de mis valores de perturbación pasados elevados al cuadrado. Cuando estoy hablando del Garch, además de los factores de perturbación elevados al cuadrado, voy a decir que mi varianza también depende del valor de la varianza en periodos pasados. ¿Listo? Entonces el Garch es una extensión del Arch, incluyéndole este término. ¿Listo? Arch llega únicamente hasta acá, estos dos términos de acá, y Garch se le incluye las varianzas pasadas. Listo, entonces miremos nuestros resultados. Si digamos yo estuviera trabajando en vez de rendimientos de mis acciones con otro tipo de variables, me preguntan aquí, por ejemplo, si fueran monedas, en ese caso sí tendría que estandarizar,
porque las unidades de las medidas de las monedas son diferentes y de otras variables las unidades de medida de esas otras variables son diferentes, y al hacer yo este tipo de estudio tendría que estandarizar para que estuvieran en la misma unidad de medida. Sin embargo, como estoy hablando de rendimientos, estos están sobre la misma unidad de medida, no es necesario estandarizar. Me preguntan cómo elegir los rezagos. Yo aquí de entrada elegí rezagos 1-1, ¿cierto? Pero es porque el modelo, la parte teórica, me está diciendo que este modelo es 1-1, es ARCH1 y GARCH1. Por eso elegí ese rezago. Teóricamente eso es lo que me dicen que debo utilizar. Sin embargo, pues cuando ustedes hacen modelos ARCH y GARCH, en efecto, ustedes inician a hacer testeo sobre el número de rezagos. Pero aquí por teoría me dicen que los rezagos que utilizamos es 1-1. Entonces continuemos. Este es el resultado de mi modelo multinomial. Entonces el modelo multinomial me arroja cada una de mis variables, cada uno de mis índices, el coeficiente del ARCH y del GARCH. ¿Listo? Más allá de interpretar esto, lo que quiero es que continuemos haciendo el análisis de análisis de contagio. Rápidamente aquí estos coeficientes me está diciendo, pues digamos, cuál es la fuerza de las cual cada varianza de cada uno de mis índices depende de su ARCH y de su GARCH, de sus rezagos. ¿Listo? Me da algunos resultados de significancia con el P. Digamos aquí lo que también pueden ustedes ver es si los rezagos sí son significativos estadísticamente, para ver si el modelo sí está bien especificado. Ustedes pueden ver acá que los valores P para todos los rezagos que nosotros escogimos para todos los índices son estadísticamente significativos. ¿Listo? Entonces, digamos, de entrada podemos decir que el modelo está bien especificado. ¿Listo? Pero entonces lo que yo necesito aquí es correlaciones. ¿Listo? Ya teniendo mi modelo GARCH, necesito ver después de este modelo GARCH, voy a mirar cuáles son las correlaciones entre mis variables para que de esta forma yo saber si existe una diferencia entre la correlación antes de la crisis y la correlación después de la crisis. Entonces sigamos con nuestro do file. Entonces el siguiente comando que le voy a dar es, dígame, después de la estimación mGARCH que yo hice, dígame cuáles son las correlaciones. Este comando de correlaciones les va a calcular todas las correlaciones existentes entre los 4 índices que estamos utilizando. Entonces la correlación entre el Standard & Poor's y el de el Reino Unido, entre el del Reino Unido y el de Japón, entre el de Japón y Estados Unidos, listo, les va a calcular todas. Entonces voy a correr el comando, lo selecciono y lo ejecuto, y pues ahí en Stata ya queda ejecutado, listo, aquí quedó. Una vez ya tengo mis correlaciones guardadas en Stata, entonces voy a hacer un análisis gráfico. Entonces lo que le voy a decir a Stata es, muéstreme las correlaciones que usted predijo para yo gráficamente mirar si existe una diferencia o no. Entonces toda esta parte de la base de datos del comando, del do file, le estoy diciendo eso. Entonces primero le estoy diciendo, este test date, le estoy diciendo, establezcame la variable de tiempo. Y la variable de tiempo es date, que ustedes la pueden ver aquí en Stata dentro de todas las variables. Ahí está date, le estoy diciendo date, es la que me está indicando el tiempo sobre la cual están medidas mis variables. Y le estoy diciendo, estas son comandos de gráfica. Entonces le estoy diciendo, hágame una gráfica con la correlación entre. Como quiero mirar es contagio entre Estados Unidos y el resto de economías, entonces son las únicas correlaciones en las cuales me voy a centrar. Entonces, grafíqueme la correlación entre el Standard & Poor's 500 y el de el Reino Unido en las fechas que me interesen. Lo mismo para el Standard & Poor's y el de Alemania, y para el Standard & Poor's y el de Japón. Entonces le estoy diciendo, grafíqueme todas esas correlaciones en las fechas que me interesan, de enero del 2002 y diciembre del 2009. Y este comando final que está acá, le estoy diciendo, muéstrame esas 3 gráficas que le dije en la parte superior en una sola gráfica para poderlas interpretar al tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a correr esa parte
de nuestro do file. Esperemos un momento mientras Stata genera las gráficas y aquí está. Listo, entonces aquí tenemos el resultado. Tenemos aquí las tres gráficas, la correlación entre Estados Unidos y las otras tres economías. Esta línea roja, no les mostré en el do file, pero yo también le di la instrucción a Stata de que me generara una línea en donde fue la crisis, que es esta parte de acá. T-Line 15 de septiembre del 2008, le estoy diciendo, tráceme una línea en 15 de diciembre del 2008 para las tres gráficas. El 15 de diciembre del 2008 lo que sucedió fue el colapso de Lehman Brothers. Estamos escogiendo esa fecha como la fecha en el cual inició la crisis. ¿Listo? Entonces tenemos aquí las tres gráficas. Cada una de las gráficas me está mostrando la correlación existente entre el Standard & Poor's y una de las economías. Esta primera que tenemos acá corresponde a la correlación entre el Standard & Poor's y la del Reino Unido. Está el Standard & Poor's y el de Alemania. Y finalmente la del Standard & Poor's y la de Japón. Gráficamente lo que podemos ver es, tanto en el Reino Unido como en Alemania, hay evidencia de que después de la crisis empezó a aumentar la correlación existente entre esos dos países. En el eje X están las fechas y en el eje Y está el índice de correlación. Y ustedes pueden ver ahí en esas dos economías cómo después de la línea, que es donde fue el colapso de Lehman Brothers y el inicio de la crisis, cómo después de esta línea empezó a aumentar la correlación entre esos dos países. Antes de esa línea no era tan evidente esa relación. Antes de la crisis no era evidente algún tipo de correlación dada entre esos dos países. ¿Listo? A veces subía, a veces bajaba esa correlación. No había un patrón establecido. Pero después de la crisis empezaron a verse fenómenos de correlación positiva en esas dos economías, lo cual me estaría dando a mí alguna idea sobre contagio entre la economía de Estados Unidos y la economía de Reino Unido y la economía de Estados Unidos y la economía de Alemania. Sin embargo, ¿qué pasa con Estados Unidos y Japón? Vemos que después de la crisis, antes de la crisis, las correlaciones tenían un comportamiento sin ninguna tendencia, sin ningún patrón establecido. ¿Listo? Y después de la crisis, eso se mantuvo de la misma forma. ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso de Japón y Estados Unidos, podemos estar en presencia de un caso en el cual no hubo contagio, en el cual lo que pasó en Estados Unidos no tuvo un contagio sobre el mercado de Japón. ¿Listo? Este sería el análisis gráfico. ¿Listo? Esto es a partir de los resultados de correlación después de nuestra estimación Garch. ¿Listo? Entonces después de nuestra estimación Garch, estimamos las correlaciones existentes entre esos países, entre los índices de esos países, y gráficamente tratamos de mirar si hay algún análisis de contagio, hay algún fenómeno de contagio. Gráficamente, la conclusión es que puede que exista un fenómeno de contagio en el mercado de Reino Unido y en el mercado de Alemania, pero puede que no exista ninguno en el mercado alemán. Bien, pero entonces en este sentido, el modelo Archie-Garch le dice a usted, bueno, gráficamente usted puede ver eso, pero entonces estadísticamente compruebe o determine si existe una correlación entre esos dos. O pues digamos si esa correlación sí es significativa, si ese fenómeno de contagio sí tiene una significancia estadística que le permita a usted decir si hubo o no hubo fenómeno de contagio, aparte del análisis gráfico que ustedes pueden hacer. Me preguntan que si el cálculo de la correlación es lineal. Sí, la correlación es lineal. Siempre estamos calculando correlaciones lineales. Bien, entonces sigamos. Entonces, la otra parte de nuestro do file está dedicado a eso, a mirar estadísticamente
si sí existe o no existe fenómeno de contagio. A ver si el análisis gráfico que hicimos está soportado estadísticamente también. Entonces, la prueba que nosotros vamos a realizar es una prueba Kolmogorov-Smirnov para mirar la significancia del contagio. Porque la prueba Kolmogorov-Smirnov, recordemos, pues digamos, de estadística, que esta prueba me permite a mí hacer comparaciones entre funciones de distribución. ¿Qué funciones de distribución quiero yo comparar? Entonces voy a coger la correlación antes de la crisis y la correlación después de la crisis. Las funciones de distribución de las correlaciones en esos dos tiempos. Y quiero mirar si las funciones de correlación, las funciones de distribución de la correlación en esos dos tiempos son iguales o son diferentes. Si son diferentes, entonces puedo decir que sí hubo un cambio después de la crisis, dándome indicios a mí de que sí se intensificó la correlación, dando muestras de que sí hubo contagio en esas economías. Resulta que si son iguales esas dos funciones de distribución, pues entonces vamos a decir que no hubo ningún fenómeno de contagio, sino que o pasan dos cosas, o no hay ninguna relación entre esas dos economías, o la relación ya existía antes de la crisis, mostrando interdependencia y no contagio. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a realizar seguido. Entonces el archivo, ¿qué instrucciones le voy a dar a Stata? Esta primera instrucción que le voy a dar a Stata le voy a decir es genéreme las variables dummy que necesito. ¿Qué variables dummy necesito? Yo les mostraba a ustedes aquí en el modelo que voy a generar una variable dummy que me diga si estoy antes o después de la crisis, que es esta parte de la estimación. Entonces eso le voy a decir a Stata. Genéreme una variable dummy que se va a llamar crisis, que va a tomar 1 en estas fechas. Va a tomar el valor de 1 entre enero del 2002 y el 14 de septiembre del 2008. Eso sería antes de la crisis. Entonces la variable dummy es 1 antes de la crisis y le voy a decir, ahora, denle un valor de 2 si estoy después de la crisis, desde el 15 de septiembre del 2008 hasta el 31 de diciembre del 2009. ¿Sí? Tengo generada mi variable dummy. Y ahora le voy a decir, ahora sí hágame la prueba. Hágame la prueba Kolmogorov-Smirnov. Voy a hacer 3 pruebas porque voy a hacer la prueba sobre 3 economías diferentes. Entonces, hágame la prueba Kolmogorov-Smirnov sobre la correlación entre el Standard & Poor's y el FTSE de 100 entre Estados Unidos y el Reino Unido si las fechas están entre. Voy a acotar la prueba entre el periodo que me interesa, que es enero del 2002 y diciembre del 2009. Y le voy a decir, y hágame esta prueba teniendo en cuenta que las distribuciones las voy a separar antes y después de la crisis. Esta es la última parte del comando, lo estoy diciendo. Las dos distribuciones que voy a utilizar es antes y después de la crisis. ¿Listo? Esas son las dos distribuciones que voy a comparar. Mediante esta última parte del comando le estoy dando esta instrucción. Y pues son 3 pruebas porque corresponde a 3 países diferentes, que son las tres líneas que ustedes pueden ver ahí. Entonces corramos el comando. A ver, por acá lo seleccionamos, listo, y lo ejecutamos. Y vamos a ver el resultado. Entonces tenemos 3 tablitas diferentes, cada tablita me está mostrando cada una de mis pruebas para los 3 países diferentes. Cada tablita tiene 3 resultados. Y el resultado que me interesa es el primer resultado, ¿listo? ¿Qué me está diciendo el primer resultado? Me está generando una prueba estadística preguntándose si la segunda distribución domina estocásticamente la primera distribución. ¿Cuál es la segunda distribución? La de después de la crisis. Primera distribución, la de antes de la crisis. Entonces lo que me está diciendo es si la primera distribución, la segunda distribución, si es la distribución después de la crisis, domina estocásticamente la distribución antes de la crisis. Lo mismo para las 3.
¿Listo? ¿Cuándo yo puedo concluir que sí existe fenómeno de contagio? Cuando entonces el valor P está por debajo de, pues, del valor de confianza que voy a establecer, que siempre va a ser el 5%. Entonces, para nuestros dos primeros casos, que son el del Reino Unido y el de Alemania, resulta que la distribución después de la crisis, en efecto, domina estocásticamente la distribución antes de la crisis. Pero para el caso de Japón, el valor P me dio 1, lo cual quiere decir que aquí no. Aquí está la segunda distribución después de la crisis no está dominando la primera, por lo cual no puedo concluir que haya fenómeno de contagio. Pero entonces, pues digamos esto en términos de los valores estadísticos que me está dando, ¿qué significa? Pues digamos, aquí ya están términos muy estadísticos. Quiero que veamos gráficamente qué significa todo esto que les estoy diciendo. ¿A qué hace relación esto de dominancia estocástica? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, esa es la última parte de nuestro do file. Entonces le voy a decir a Stata. Bueno, entonces grafíqueme estas distribuciones para yo ver qué significa que esté dominado estocásticamente y por qué esto quiere decir que sí existe fenómeno de contagio. Entonces, esta última parte de mi do file me le estoy diciendo, genéreme las funciones de distribución de esos dos momentos y grafíquemelas. Grafíqueme la función de distribución después de la crisis y antes de la crisis. ¿Qué metodología estoy siguiendo para generar esas funciones de distribución? Estoy utilizando la metodología kernel. ¿Listo? Se llama así. Entonces, mediante la metodología kernel me permite a mí generar funciones de distribución a partir de los datos muestrales. Perdón. Entonces, a partir de los datos muestrales, le estoy diciendo, genéreme las funciones de distribución de cada una de mis variables antes y después de la crisis. Y lo voy a hacer para mis tres correlaciones, entre el Standard & Poor's y el FTSE, el Standard & Poor's y el DAX 30 y el Standard & Poor's y el Nikkei 225. ¿Okay? Los comandos aquí, pues, porque existen dos K-density, porque voy a generar una densidad antes de la crisis, ahí están las fechas, una densidad después de la crisis. Le estoy dando nombre a cada una de mis variables, de mis gráficas antes generadas. Y listo. ¿Listo? Y lo mismo para las tres correlaciones. Es el mismo comando para las tres. Genéreme las dos distribuciones, dele nombre a las dos distribuciones y lo mismo para la tercera. Y el último, la última parte del comando le estoy diciendo, combíneme estas tres gráficas anteriormente formadas para yo hacer el análisis de las tres gráficas conjuntamente. Entonces vamos a correr esa parte del do file. Vamos a esperar un momento que genere todos los resultados para nosotros poder hacer nuestro análisis. Aquí están los resultados. Entonces, las líneas rojas en los tres casos, la línea roja está mostrando la distribución después de la crisis. La línea azul es la distribución antes de la crisis. Voy a agrandar esto para que lo veamos. Primer caso. El primer caso estamos hablando de la correlación entre el Standard & Poor's y el FTSE 100. Estamos hablando si hay contagio entre Estados Unidos y Alemania y el Reino Unido. Estadísticamente, desde Kolmogorov-Smirnov me dijo, sí, sí existe. Hay una dominancia estocástica entre la segunda distribución, la después de la crisis, y la primera distribución. ¿Qué quiere decir esa dominancia estocástica? La dominancia estocástica quiere decir que la correlación, los valores de correlación después de la crisis son mayores que el valor de la correlación antes de la crisis. Y eso es lo que estamos viendo acá. Después de la crisis, las correlaciones entre esos dos países son mayores que antes de la crisis, que es la segunda distribución que tenemos acá. Y por eso, la distribución después de la crisis domina estocásticamente la distribución antes de la crisis.
Por eso, con ese resultado yo puedo decir si hay fenómeno de contagio. Bien, por eso ese test se interpreta de esa forma. La dominancia estocástica significa que existe fenómeno de contagio. Y aquí gráficamente podemos ver por qué. Sucede lo mismo para Estados Unidos y Alemania, que es nuestra segunda gráfica. Me preguntan qué significa la línea azul. La línea azul es la distribución de las correlaciones antes de las crisis. Las dos líneas me están mostrando una función de distribución formada a partir del método kernel. La línea azul es la función de distribución de las correlaciones antes de la crisis. La línea roja, la función de distribución de las correlaciones después de la crisis. ¿Listo? Y hacemos el mismo análisis para Estados Unidos y Alemania. Podemos ver que después de la crisis, la línea roja, resulta que las correlaciones son mayores. ¿Listo? Ahí lo podemos ver. Las correlaciones son mayores que antes de las crisis, por lo cual la distribución después de la crisis domina estocásticamente la distribución de la primera crisis, de la distribución antes de la crisis, por lo cual existe fenómeno de contagio también para el caso de Alemania. Sin embargo, ustedes pueden ver ya gráficamente lo que me estaba diciendo el test estadísticamente. Podemos ver aquí que la distribución antes de la crisis, la distribución después de la crisis, no está mostrando valores mayores de correlación después de la crisis. ¿Listo? Sino que las correlaciones antes de la crisis están entre -1 y 0 y de pronto algunos valores en 1. Acá lo podemos ver. Y antes de la crisis se conservaban alrededor de 1. ¿Listo? Pero entonces no hay evidencia que me permita a mí decir que después de la crisis las correlaciones fueron mucho mayores, que sería la parte derecha, superior de la gráfica. Si la función de distribución estuviera más acumulada hacia este costado, como sucede en los dos primeros casos, eso es cuando podemos decir que sí existe efecto de contagio. Pero aquí no, aquí las dos distribuciones se están manteniendo concentradas en valores de correlación bajos. ¿Listo? Lo cual me está diciendo que entre estas dos economías no hay efecto contagio. Me preguntan por qué se observa primero una parte plana en la línea de densidad post-crisis. Lo que pasa es que como después de las crisis se está intensificando la correlación entre esos dos países, ¿listo? Mostrándome que hay un efecto contagio. Entonces quiere decir que correlaciones bajas pues no se están dando, porque lo que estoy diciendo es eso, como hay un efecto contagio, entonces el efecto contagio ocasiona que esas dos economías se relacionen más. Como esas dos economías se relacionan más, entonces los valores de la correlación están concentrados sobre valores de correlación altos. Recordemos que la correlación va entre -1 y 1, y muy cercano a 1 quiere decir que la correlación entre esos dos países es mayor. Por eso mismo después en la función de densidad después de la crisis, las correlaciones se están concentrando en valores altos, y en valores bajos pues no hay nada, o pues digamos hay pocos valores en esa parte de la distribución. Si hay valores muy altos o hay muchos valores de correlación entre, por ejemplo, aquí 0.2 y 0.4, entonces estaría en el caso de Japón, en los cuales no hay evidencia para decir que hay efecto contagio. ¿Listo? Me preguntan aquí que si podríamos decir que el cambio de correlación puede deberse a la cantidad de datos después de crisis. Que si existe. Bueno, sí, evidentemente se utilizaron más datos para el cálculo de correlaciones antes de la crisis que después de la crisis. Tiene toda la razón. Tocaría revisarlo si esto tiene algún efecto.
Sin embargo, ¿por qué se escogieron pocos datos? Porque el efecto de la crisis, digamos, puede desaparecer en el largo plazo. ¿Listo? Porque se escogió solo hasta final del 2009. Porque si hubo un efecto, un fenómeno de contagio, pues el fenómeno de contagio pues se va a ver sobre ese intervalo de tiempo. Ya si yo miro de pronto 2016, 2017, en esos eventos puede que todo se haya normalizado y ya las correlaciones se eh, hayan disminuido nuevamente, porque no estoy hablando que exista una interdependencia entre estos dos países, sino pues digamos esencialmente estoy mirando el contagio. Entonces el contagio se mira más en el corto plazo. Incluso si yo incluyo datos, los datos están hasta el 2009. Si yo empiezo a incluir datos 2010, 2011, 2012, el efecto que yo puedo ocasionar es rezagar mi conclusión, porque como hacia esos años más adelante la, se empieza a normalizar la relación entre esos países, porque el efecto de la crisis pues va pasando, ¿no? Entonces, al yo incluir esos datos, puedo llegar a concluir que no hay correlación o no hay efecto contagio. Pero sí hubo el efecto contagio, sino que el efecto contagio se mide únicamente, pues digamos, en el corto plazo, donde es más evidente las consecuencias de la crisis. ¿Listo? Por eso, digamos, la pregunta es si esto no, o escoger tan pocos datos después de la crisis no ocasionaría algún rezago. No, por el contrario, si yo cojo muchos datos, puedo coger datos de una relación normal que ya existía antes de la crisis y me podría estar llevando a conclusiones erróneas. ¿Listo? Me preguntan qué proceso voy a realizar para elegir los rezagos del modelo. Como les decía anteriormente, acá, teóricamente los rezagos es uno y uno. El modelo está eh, fundamentado en un rezago no más. Un rezago Arch y un rezago Garch. ¿Listo? Eso ya es teóricamente lo que me dice el modelo. Ya si ustedes quieren, pues, digamos, hacer revisión con más rezagos, lo pueden hacer mediante las mismas técnicas que se utilizan para hacer modelación con Arch y Garch, pero pues digamos eso está fuera del alcance de esta parte del curso. Sin embargo, pues me pueden hacer esa pregunta por correo y lo revisamos. Revisamos cómo sería en el caso de incluir más rezagos. Solucionemos aquí otras preguntas que me están haciendo. Me preguntan, ¿se podría apreciar el fenómeno de contagio con un histograma de una función normal? Lo que sucede es que hacer, pues digamos, revisar el contagio con un histograma de función normal, estoy siendo muy restrictivo sobre la forma funcional que están tomando las correlaciones, porque utilizamos la metodología kernel para mirar distribuciones, porque la metodología kernel permite hacer la función de distribución a partir de los datos muestrales, ¿listo? Mostrándome la verdadera forma de la distribución de las correlaciones. Si yo restringo este análisis a la forma de función normal, podría llegar a hacer conclusiones erróneas, ¿listo? Y pues de entrada, ¿cuál es la conclusión errónea? Y es que puede que las dos distribuciones normales me resulten en que son iguales antes y después de las crisis. Entonces, yo podría llegar a decir que no hubo fenómeno de contagio si me baso únicamente en funciones de distribución de normalidad. Me preguntan si siempre debemos identificar una fecha precisa para la crisis. En efecto, sí. Siempre debemos decir cuándo sucedió la crisis para poder generar el antes y el después. Debemos encontrar algún evento que me dé el indicio de ese día o en ese momento o en ese mes inició la crisis, para yo poder decirle a Stata cuáles son, pues digamos, al momento de generar la variable DOOM y al momento de hacer todo el análisis, para yo poder decir cuándo cuáles son las correlaciones antes de la crisis y cuáles son las correlaciones después de la crisis. Eh,
Bueno, entonces voy a responder dos preguntas más. La primera pregunta es que me dicen, eh, ¿cómo hago para determinar cuánto dura la crisis? ¿Listo? Entonces, recuerden estas gráficas, voy a volver a... Bueno, nosotros habíamos generado tres gráficas de estas, ¿cierto? Una para cada caso. Entonces revisemos una donde sí haya habido efecto contagio. En esta gráfica dijimos que como las correlaciones después de la crisis se ven que están empezando a tener un patrón, entonces digo que hay análisis de contagio. ¿Cómo puedo decir yo hasta qué momento va la crisis? Si yo sigo graficando más datos, más fechas de aquí en adelante, y hay algún momento en que este patrón ya no es evidente, sino que esto empieza a ser errático nuevamente, como en esta parte de la gráfica, entonces en ese momento puedo decir que hasta ahí fue el efecto contagio, ¿listo? Eso me permitiría a mí decirlo. ¿Sí? Digamos, yo podría decir, en esta época hubo un efecto contagio, ¿listo? En esta parte, como entre el 2002 y de pronto 2003 es esto. Pero después ya empezó a ser errático el movimiento nuevamente, entonces ya ahí pasaron los efectos de la crisis. Podríamos decir lo mismo para esto. Entonces aquí el comportamiento tuvo un patrón establecido, pero en el momento en que esto vuelva a ser errático, en ese momento se acabó el efecto de la crisis. Y finalmente me preguntan que volvamos a interpretar el estadístico, el Kolmogorov-Smirnov. Eso lo vamos a hacer finalmente. Tenemos acá los tres resultados para las tres economías diferentes. Les digo que el que nos importa para nuestro análisis es el primero. Y el primero me está indicando si la distribución después de la crisis domina estocásticamente la distribución antes de la crisis. Dominar estocásticamente quiere decir que toma valores mayores después de la crisis que los que toma antes de la crisis. Y el estadístico me está diciendo sí. Para el caso del Reino Unido, la distribución después de la crisis sí toma valores mayores que antes de la crisis. Valores mayores con respecto a qué, pues estamos viendo correlaciones, ¿no? Entonces, después de la crisis toma valores mayores de correlación que antes de la crisis. Me está diciendo lo mismo para el caso de Alemania, pero no me dice lo mismo para el caso de Japón. Para el caso de Japón me dice, no hay evidencia que me permita a mí decir que después de la crisis los valores de la correlación son mayores que antes de la crisis. Por lo cual, en este último caso, no hay evidencia para decir que hay un efecto contagio. Me dicen que cómo interpreto D. D es el valor del estadístico, pues digamos, recordemos cómo se hace inferencia estadística. Entonces D es el valor del estadístico y P es el valor P. Entonces, pues digamos, es más fácil para ustedes interpretar el D, tienen que saber para esa función de distribución cuáles son los valores críticos, cuándo podemos decir que es significativo, cuándo no. Por eso casi no nos metemos con el valor de la distribución, sino con el valor P. El valor P sí me permite a mí, independientemente de la distribución y el estadístico del que esté hablando, el valor P me permite a mí decir si es estadísticamente significativo o no. ¿Listo? Pero interpretar el D o el valor P me tiene que, pues digamos, es lo mismo, sino que es más sencillo interpretar el valor P. Eh, a todos muchísimas gracias por asistir a este webcast. Espero les haya sido de mucha ayuda. Me hicieron varias preguntas, algunas no las alcanzo a resolver por el tiempo de nuestra sesión. Sin embargo, las que no haya alcanzado a resolver porque no las alcanzo a ver, en pantalla está mi correo electrónico. Al correo electrónico me pueden pedir las diapositivas, me pueden pedir el do file, me pueden pedir todo el material con el que se trabajó el día de hoy. Las inquietudes que no alcancé a solucionarles en este video, también me las pueden hacer por correo y ahí seguramente se las voy a resolver. El video va a ser editado por Software Shop en los próximos días. También, entonces, pues, si necesitan el video, este será subido a la página de Software Shop tan pronto sea editado, listo. Entonces, y el resto del material se me lo pueden pedir. Los datos, el do file y la presentación. Entonces, que todos tengan un buen final de semana, un buen fin de semana. Nuevamente les agradezco su
su atención y su participación el día de hoy. Espero haya sido de provecho el tema que tratamos el día de hoy. Ahí en pantalla les voy a dejar el correo. Que estén muy bien y hasta luego.